Tiene la palabra asambleísta ponente, asambleísta Jimena Ponce. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero empezar agradeciendo también a todos los señoras asambleístas que han hecho su contribución. Sin duda son aportes valiosos, miradas. Quiero reconocer también el trabajo colectivo que han hecho algunos grupos. Eso me llama mucho la atención y creo que fortalece el debate democrático. Las posturas plurales que han existido y posturas plurales alrededor de un tema, digamos, multipartidarias alrededor de un tema que sin duda dan cuenta de que esta ley incluye, de que esta ley es necesaria para nuestro país y de que el aporte que han hecho desde los diferentes sectores está siendo acogido. Y esperemos entonces, en el mismo sentido, que la votación sea también de los múltiples sectores. Me voy a referir brevemente a los cambios que han sido acogidos. La totalidad de los cambios los tienen ustedes en el texto, pero voy a ir brevemente por algunos de ellos. Algunos cambios son de forma y iré básicamente por los de fondo. Se nos hizo una observación para poder incluir en los considerandos los artículos de la Constitución pertinentes como el 25, que no estaba incorporado y que hace referencia expresa a lo que es la cultura, los derechos culturales, así como también la necesidad de que sea incorporado, y observación que se le ha hecho el día de hoy, la referencia al artículo 57 de la consulta prelegislativa, pues eso también da una referencia, un marco de referencia en cuanto a la aprobación de la ley que ha sido consultada a los diferentes pueblos y nacionalidades. Hoy en la mañana también escuchamos unas intervenciones interesantes con los asambleístas de los migrantes, quienes nos han planteado la necesidad de que se visibilice la condición de nuestros hermanos y hermanas en movilidad para que puedan ser claramente incorporados al Sistema Nacional de Cultura, beneficiarios de los derechos tal cual estamos nosotros los ecuatorianos en el territorio nacional. A pesar de, como dicen los abogados, el derecho le sigue al sujeto, sí fue necesario incorporar algunos temas. Uno de ellos, y que me parece particularmente el más importante, es en el artículo 4, en el de los principios, ustedes lo ven en la pantalla, colocar los diferentes grupos para que se aplique la igualdad real y dentro de ellos la condición de movilidad humana. Con esta apertura, toda la ley, una vez que esto está en principios, toda la ley deberá incorporar la visión y el enfoque de la condición de movilidad humana para el acceso a los derechos culturales. Pero también de manera práctica y operativa hay en el artículo 10 del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, en donde se señala claramente que también se incorporan a las personas que están dentro del territorio nacional o en situación de movilidad humana. Esto permite entonces esa clarificación. De igual manera, en las políticas culturales, en las competencias que se le da al ente rector de la política de cultura, se establece que su responsabilidad será la de emitir, diseñar y, por supuesto, evaluar y hacer seguimiento de las políticas culturales para nuestros hermanos y hermanas migrantes y facilitar de la mejor manera el acceso al Sistema Nacional de Cultura, de tal manera que una vez integrado al sistema, pues este ya funcione con igualdad para quienes estamos dentro y quienes estén fuera del país. Un elemento importante que está señalado en donde anteriormente se hablaba del régimen tiene que ver con la certificación de competencias. En este sentido se ha colocado que el ente rector del trabajo emitirá un reglamento para valoración de conocimientos, habilidades, destrezas adquiridas por los trabajadores del arte y la cultura mediante mecanismos de certificación de competencias, validación de conocimientos y reconocimiento de trayectorias. Hay algunos sectores que nos han solicitado tener alguna valoración de sus capacidades para formalizar su nivel de conocimiento, de profesionalización. Se abre entonces este régimen de competencias. De igual manera, en la parte correspondiente al régimen laboral y régimen de seguridad social, como se llamaba, se ha hecho una observación y ha sido preocupación también del bloque de Alianza País, que de ninguna manera este régimen, que en realidad lo que plantea es establecer unas condiciones particulares o adecuadas para el ejercicio del trabajo del sector cultural, de ninguna manera menoscaba o sería regresivo en los derechos que actualmente ya están adquiridos, que ya se han logrado. Por tanto, viene a ser un complemento a la normativa vigente. Esa aclaración fue realizada en el Pleno el día de hoy y la hemos acogido.
Un tema de trascendencia, porque es parte nuclear de lo que nosotros consideramos posibilita, concreta el acceso a los derechos culturales, que es uno de los objetivos de la ley, es el fomento a todas las actividades artísticas, culturales y de innovación y creatividad en el arte y la cultura. Por tanto, aquí se establecieron algunos elementos. En el mismo debate de la vez pasada se planteó la preocupación respecto a ese impuesto del 10%. Esa preocupación nos motivó a realizar algunas observaciones, reflexiones, pero de todas formas el interés siempre ha sido el de poder encontrar fuentes de financiamiento para el sector cultural, para todo lo que por supuesto se describen como derechos culturales y para que su concreción sea posible una vez que tengamos este presupuesto. Por tanto, todo el capítulo que tiene que ver con los articulados que tienen que ver con fomento, aquellos que tienen que ver con el financiamiento, aquellos que hablan de los fondos reembolsables, no reembolsables, han sido trabajados en el sentido que voy a comentarles. En el artículo relacionado con la naturaleza y líneas de financiamiento, se señala que se crea el Fondo de Fomento para las Artes, la Cultura y la Innovación, de conformidad con lo previsto en el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Este fondo asignará recursos, y este es el cambio, de carácter no reembolsable. Y sigue el texto tal cual estaba: los creadores, productores, gestores culturales, de conformidad a la normativa que se cree. ¿Por qué colocar aquí expresamente no reembolsable? Porque esta modificación va de la mano de una modificación, de una reformatoria al Código de Monetario y Financiero, para poder colocar como una línea de crédito el fomento a la innovación, la creatividad en las artes y la cultura, haciendo entonces una división de tal manera que el sistema financiero de la banca pública tendrá también entre sus prioridades el financiamiento de la cultura. Y por otro lado, la Ley de Cultura y los institutos de fomento tendrán como obligación el fomento a través de esta figura no reembolsable. El manejo de crédito tiene una especificidad muy alta, necesita infraestructura para la gestión de cobro, para el manejo de los sistemas, para la calificación de crédito de sus usuarios, etcétera, etcétera. Todo esto requiere entonces especialidad de negocio, y por eso es la banca pública a la que le hemos colocado en el Código Monetario y Financiero esta disponibilidad. Creo que de esta manera muchas inquietudes de quienes nos escuchan, de muchos asambleístas que se nos han acercado, de quienes han participado en las diferentes consultas y socializaciones que hemos hecho, quedarán completamente resueltas, estableciendo por una vía como un producto cualquiera de la banca pública que hay para vivienda de interés social, producción, innovación, ciencia, tecnología, también la innovación en las artes y la cultura. Un elemento importantísimo, y creo que es de ruptura, ver que desde el sector financiero público se establece también y se le regresa a ver a la cultura, a los gestores culturales que anteriormente no han sido sujetos de crédito. Por otro lado, en la ley, entonces, el manejo será de un fondo no reembolsable en las líneas que se han señalado, pero se añade también, una vez que el uso del fondo se está señalando para el cine y las artes audiovisuales, también se destina el fondo para la creación para el fomento de las otras artes, de las artes vivas, escénicas, de la literatura. Se crea también una tercera línea que es para el fomento de la investigación y el fomento del patrimonio y de la memoria social, que también está incluida como un tema importante en nuestra ley. Insisto, se elimina en el capítulo 3 lo referente al 10% a esta contribución que se había incluido en la vez anterior. Se tiene entonces, con esta inclusión del reembolsable, de la diferenciación del reembolsable y no reembolsable. No reembolsable, reembolsable va por la banca pública, nos quedamos todos con el no reembolsable, y añadiendo esta línea de financiamiento para memoria social y patrimonio. Esto significa que en todo el capítulo de fomento tenemos que incluir las líneas de financiamiento, la memoria social y el patrimonio en los artículos pertinentes, que también son sujetos de fomento y de utilización del fondo. En el artículo 369, es el artículo 369 del Código Orgánico Financiero y Monetario, en donde estamos colocando este inciso que habla entre las líneas de crédito, cumplir los siguientes objetivos, y se añadiría el literal y fomento a las artes, la cultura y la innovación. Esa es de manera global
todas las observaciones que se han venido haciendo al fondo y hay que, cambiar de alguna manera el articulado en el capítulo de fomento. Existieron otras observaciones respecto al Sistema Nacional de Bibliotecas que le hizo precisamente el compañero presidente de la comisión, Raúl Abad, para que lo que actualmente es denominado, anteriormente, existía como el Sistema Nacional de Bibliotecas del SINAB, hay algunas bibliotecas comunitarias que han quedado sin normativa. Estas se las incorpora bajo el régimen del Sistema Nacional de Cultura, tal cual lo solicitó el compañero Raúl Abad. También se aclara que la Biblioteca Nacional, actualmente existente y que será fortalecida, es el depósito legal de las publicaciones nacionales conforme a la modalidad que se establezca en la normativa. Y al existir la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit, esta se convierte en el archivo del depósito legal, de tal manera que se tendrá un respaldo y es una labor que ya se ha venido haciendo desde esta otra institución. La Casa de la Cultura Ecuatoriana efectivamente ha tenido algunas preocupaciones, debates. Hay mucha expectativa respecto a la incorporación que hemos hecho, no en este último debate, pero a esta propuesta que se ha hecho en el texto de la ley de las asambleas provinciales como el ente amplio, diverso, incluyente, a donde se convocan los diferentes gestores culturales, de artistas o quienes formen parte del Sistema Nacional de Cultura voluntariamente para constituir este espacio democrático y ahí se tomen las decisiones de elección de su presidente o presidenta de la Casa de la Cultura de los núcleos provinciales y estos a su vez, los delegados de la Asamblea pasen a constituir, a votar, a designar al presidente nacional. Siendo que y esto es importante también porque muchos han cuestionado la autonomía que no existe la Casa de la Cultura, en ningún momento del debate, en ningún texto de la ley se le ha retirado la autonomía a la Casa de la Cultura. Eso no ha sido motivo de discusión. Ha sido motivo de discusión la organización administrativa, pero la autonomía, ese carácter de poder decidir, de poder tener una entidad autónoma con autonomía administrativa y financiera ha estado permanente. Y eso quiero recalcarlo. Por esa misma autonomía, el compañero Diego Vintimilla ha planteado que en la elección y designación de los representantes de los artistas, gestores culturales y ciudadanos, en el artículo 168 me parece, sea la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, la que ordene y lleve adelante el proceso eleccionario, que no lo haga el Consejo Nacional Electoral, sino que dentro de su propia autonomía se establezcan y se regulen los procedimientos para elección y designación de los artistas. Esto creo que ayuda a consolidar esas formas de autogobierno que son parte fundamental de la autonomía de la Casa de la Cultura. El libro leído es una ley que teníamos desde el 98, 3 artículos, se condensa en un artículo y se le coloca en el capítulo de fomento al libro y la lectura como responsabilidad del Ministerio de Educación en el ámbito de su competencia, de tal manera que sea con el concurso del libro leído o sea con otros instrumentos, pues se podrá establecer esta promoción en los planteles educativos. Se hizo también una observación respecto al Instituto Nacional de Fomento al Cine y a las Artes Audiovisuales, en la que en ningún lado constaba la posibilidad o la responsabilidad de este instituto de regular la circulación de los materiales, de los contenidos audiovisuales, regular la circulación para promover la diversidad, para promover los nuevos autores, para promover la inclusión de todos quienes están en esta área de las artes, tratando de también hacer llegar sus contenidos hacia la ciudadanía. Esa regulación se la ha colocado entonces en el Instituto Nacional del Cine. Hemos cambiado esas fallas que aún teníamos de Ministerio de Cultura por ente rector, Sistema Nacional de Cultura por Red Nacional de Cultura, y creo que esas son básicamente todas las observaciones. Hemos acogido la preocupación que ha presentado Tungurahua, las asambleístas de Tungurahua en un solo bloque. Respecto a la Casa de Montalvo, aclaramos que no existe ningún cambio a la ley de la Casa de Montalvo. Sin embargo, ante la preocupación se ha señalado
que ésta se integra al Sistema Nacional de Cultura para que no quede duda que la Casa de Montalvo forma, con su ley de creación, tal cual ha sido creada, forma parte del sistema y no quedará excluida de él. Con ese elemento que se ha planteado, algunos otros temas ya un poco cortos, puntuales, de Betty Jerez nos ha planteado la incorporación de los idiomas ancestrales también como un elemento no solo de promoción, sino también de fomento y de estudio, y esa los hemos incorporado en las partes pertinentes. Con eso creo que está referido de alguna manera breve los principales cambios que hemos hecho a este texto de la Ley de Cultura, que entiendo ya todos los tenemos en nuestras oficinas. Muchísimas gracias.